La Biblia dice, lámpara a mis pies y lumbrera mis caminos son tus palabras. Wow. O sea, donde no hay palabra de Dios, no hay luz. No hay luz. Donde no hay luz, habita la tiniebla, gobierna la tiniebla. Sí. Como sinónimo, muerte, destrucción, derrota, caos, Sí. que es lo que produce la tiniebla. Sí, sí. La tiniebla, donde habita, donde está, es porque está reinando la muerte, la esclavitud y toda maldad del enemigo. Amén. Ahí reina Satanás, obras malignas, y esas obras, dice la palabra, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea que el hombre era esclavo, no tenía libertad, y por eso había una necesidad de un libertador. Había una necesidad de alguien que podía libertar al hombre de esa cadena, libertar al hombre de la tiniebla y de la oscuridad que estaba reinando en la vida del ser humano. Acuérdese que el propósito por el cual fue creado el hombre no es para habitar bajo la maldad, no es para habitar bajo la tiniebla, ni mucho menos para ser gobernado ni esclavo. El hombre fue hecho para ser un rey y un gobernador, para suyuzgar, para dominar, para tener dominio sobre todo lo creado en la tierra. Pero cuando el hombre no está bajo la cobertura de Dios, cuando el hombre no está bajo la luz divina, entonces pierde dirección y pierde conocimiento y pierde identidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno te cubra a ti, a tu familia, hoy, mañana y siempre. Esta es tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, de donde siempre hemos dicho que brotan las tres cosas más grandes, ya tú la conoces: vida, vida y vida. Soy tu hermano pastor Pedro Julio Félix, y no estamos hoy en casa, sino que estamos fuera de casa. Por eso tú ves que el escenario no es el mismo, porque estamos buscando un ambiente natural para que tu bendición sea bien natural, y por eso estamos aquí. No estoy solo. Me acompaña un joven que porta una trayectoria, una palabra del reino, una palabra de Dios. Es la persona que Dios tiene para fluir, gloria al Señor, en favor tuyo en este día. Es el canal que Dios tiene preparado para ti. Así que acomódate, siéntate, porque hay una palabra poderosa para tu vida que quizás tú nunca la has escuchado, y es lo que Dios tiene para ti en este día. Así que acomódate, porque poder de Dios fluirá de aquí en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a dejar que Él se esté presentando a esta amada audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Le habla el evangelista Amauris Cabral, siervo de Jesucristo. Estamos aquí para bendecir su alma en el nombre de Jesús. Ya te escuchaste, gloria al Señor, el nombre de Él y de dónde viene, así que acomódate. No dejes que nadie te distraiga, porque a la hora de uno recibir una bendición siempre hay cosas que a veces quieren distraer a uno, o un niño, o un susurro, o una llamada. No permita que nadie lo haga para que la bendición de Dios te llegue a ti y tú puedas bendecir a otro con lo que aprenda hoy. Amaury, yo sé que usted tiene una palabra poderosa, así que vamos a ver qué usted tiene para esa amada audiencia en este día. En este momento hemos traído un tema y un personaje bastante conocido y bastante importante, que es sobre Jesús y su evangelio. Wow. A nivel internacional, todos los continentes han necesitado un libertador para poder ser libre, para ser libre e independiente de algunos yugos y de algunos otros que anteriormente le gobernaba. Gloria. Y al igual que lo terrenal, así funciona lo espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, como siervo de Dios, también fuimos libertados por un libertador, pero no cualquier libertador. No cualquier libertador. Es alguien que era, es y será por los siglos de los siglos. Muy fuerte. Y por eso que el tema que he traído de parte del Espíritu que el Señor ha puesto en mi vida es un libertador progresivo. Progresivo. Sí. Fuerte. Que quiero, antes de leer la palabra de Dios, amén, en Romanos 1:16, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Wow, gloria a Dios. Tomar ese pasaje bíblico es para dar como inicio el tema de un libertador progresivo. No podemos hablar de este libertador sin tampoco mencionar el evangelio. El evangelio viene siendo el producto de Jesús. Jesús
es el autor principal, es el libertador principal. ¿Por qué Jesús viene siendo un libertador? Desde los tiempos remotos, desde los tiempos de Malaquía a Mateo, Sí. se cuenta que hubo 400 años de silencio, Sí. de silencio sin escuchar la voz de Dios. El mundo en caos, el mundo en necesidad, Exacto. pero sin dirección. La Biblia dice, lámpara a mis pies y lumbrera mis caminos son tus palabras. Wow. O sea, donde no hay palabra de Dios, no hay luz. No hay luz. Donde no hay luz, habita la tiniebla, gobierna la tiniebla. Sí. Como sinónimo, muerte, destrucción, derrota, caos, Sí. que es lo que produce la tiniebla. Sí, sí. La tiniebla, donde habita, donde está, es porque está reinando la muerte, la esclavitud y toda maldad del enemigo. Amén. Ahí reina Satanás en la tiniebla. Por eso que la Biblia dice que cuando vino Jesús, las personas, los hombres, amaron más la tiniebla que la luz. Que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Resumiendo de que en este trayecto de Malaquía a Mateo estaba reinando la muerte, estaba reinando la maldad, estaban reinando las obras malignas. Y esas obras, dice la palabra, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea que el hombre era esclavo, no tenía libertad y por eso había una necesidad de un libertador. Había una necesidad de alguien que podía libertar al hombre de esa cadena, libertar al hombre de la tiniebla y de la oscuridad que estaba reinando en la vida del ser humano. Acuérdese que el propósito por el cual fue creado el hombre no es para habitar bajo la maldad, no es para habitar bajo la tiniebla, ni mucho menos para ser gobernado ni esclavo. El hombre fue hecho para ser un rey y un gobernador, para suyuzgar, para dominar, para tener dominio sobre todo lo creado en la tierra. Pero cuando el hombre no está bajo la cobertura de Dios, cuando el hombre no está bajo la luz divina, entonces pierde dirección y pierde conocimiento y pierde identidad. Porque el que no tiene conocimiento, el que no tiene no conoce su identidad, no sabe para qué fue creado y no sabe cómo operar. Es como un barco sin brújula, Exactamente. que se pierde en el mar. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo, porque no tienen dirección, Sí. no tienen rumbo. Y es ahí que estaban viviendo las personas. El más fuerte maltrataba al más débil. Sí. El más sabio se aprovechaba del más sencillo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía una sensibilidad y no tenía una claridad, ni no tenía compasión. Por eso Jesús, cuando habla Isaías y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los abatidos, apertura de la cárcel a los que están en las cárceles, Sí. a los que están atados. A los que están presos. La buena nueva se conoce como el Evangelio. O el Evangelio se conoce como buenas nuevas. Por vía de las buenas nuevas, por vía de la buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo, se puede dar libertad a aquellos que están en la tiniebla. La buena nueva se emite donde cadece la paz, donde cadece el gozo, donde cadece la libertad, donde hay personas que no tienen dirección, Wow. donde hay personas que no saben qué hacer, donde hay personas que no saben qué decisión tomar. Es ahí que se necesita la palabra de Dios, se necesita la buena nueva. Por eso que el salmista dice, lámpara a mis pies, repito, y lumbrera mis caminos, son tus palabras. La lámpara que menciona el salmista ahí no es una lámpara física, es una lámpara de consejo, es una luz que te da a entender qué decisión tomar, cuándo hablar, con quién conversar, quién hacer parte de tu vida, quién añadir a tu vida y quién echar fuera de tu vida. Ministro, usted ha tocado un tema muy poderoso y gloria a Dios que hay una mala audiencia y que está frisada escuchando este mensaje del Evangelio o la salvación progresiva. Usted se crió en un barrio, ¿cómo fue el barrio más o menos donde tú te criaste a pesar de tu juventud? Porque me causa sorpresa que una juventud como tú, donde la persona, que la mayoría de los predicadores están hablando de Moisés, de Josué, de Eliseo, de Elías, y casi como que hay pocos mensajes que hablen por lo menos de Jesús. Está hablando del principal libertador, porque la Biblia habla de libertadores, tenemos mucha historia de libertadores, nosotros tenemos historia de aquí de nuestro país. Y en el barrio donde tú donde tú naciste, ¿cómo era ese barrio más o menos en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado, con la oscuridad, con las tinieblas?
Mire, de donde vengo es de Palavé de Manuguayabo, Santo Domingo Este. Wow. Es una pequeña comunidad, es un batey donde mayormente se ganaba la vida por vía de la cortar de caña, Sí, 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 bregar sí. con la caña de azúcar. Y donde hay necesidad, abunda la maldad. Abunda la maldad. Y es un barrio que mayormente abundaba lo que es el espiritismo, Sí, la la hechicería, brujería. hechicería, brujería y diferentes tipos de maldad, Sí, sí. magia negra y todo tipo Tú te de criaste en esos maldades. ambientes. Yo me crié en este ambiente de necesidad donde se veía maldades. No vengo de familia cristiana. Gracias al Señor. Mis padres y mi madre no eran cristianos. No eran cristianos. No eran cristianos, eran una familia bastante humilde, necesitada, no tenía, carecíamos del pan, Wow. carecíamos de los recursos. Y me crié ahí, En claro ese está, ambiente, en sí, este de ambiente, familia. pero con educación, Gloria a con Dios. educación. Muy Ellos me bien. infundieron lo que es el respeto, Qué el bueno. amor, y siempre procuraban de que asistiera a la escuela. Me acuerdo que en mi adolescencia, en mi niñez, era muy abierto, muy inteligente Sí, sí. en cualquier tipo de materia. Mis maestros que estarán viendo este video pueden corroborar con lo que estoy diciendo. Era meritorio en todas las materias. Sí. La gloria es de Dios. Pero al estudiar historia de los libertadores, como el libertador de República Dominicana, en nuestro país, que son Juan Pablo Duarte, Matías Mellas, Francisco de Rosario Sánchez Sí, y sí. al conjunto de sus colaboradores, podía ver que siempre en la escuela enseñaban de un libertador, Sí. enseñaban de alguien que libertaba de la esclavitud y del yugo. Y, y es ahí cuando me voy desarrollando en mi niñez, Esa palabra de liberación, de libertad, como que comienza como a marcarte, como a llamarte la comienza a atención. llamarme la atención. Wow. ¿Por qué? Porque las prácticas que se veían en mi familia y en mi entorno era de brujería, Sí, sí, creencia sí. en los muertos, creencia en las Tú velas. no te sentías cómodo en ese ambiente. No, yo más bien me crié bajo un miedo y un Wow. temor a la Un oscuridad. temor. Vivía cautivo Tú entendías en que una ese oscuridad. ambiente no era, no era el que tú debías estar ahí. Exactamente. Wow. Mis padres no eran cristianos, no iban a la iglesia, pero al ellos hablar del infierno y del lago de fuego, me infundía temor. Sí. Y antes de orar, no sé, nadie me enseñó eso. Antes de orar, siempre le decía a Dios, mi alma es tuya. Qué bueno. No decía otra palabra, mi alma es tuya. Yo no me paraba ni en campaña, ni en ningún tipo de culto, pero siempre tenía ese Hay un temor temor profundo en ti. y esa interno. necesidad de ser libertado, Sí, sí. de ese miedo a la oscuridad. Y un día estaba parado en una esquina al junto de unos amigos, hermanos de mi infancia, y allí había una campaña. Wow. Y el predicador dijo, pasen los que aman al Señor. Qué bueno. Y allí me acuerdo que pasé, Pasar. como a los 13, a cumplir 14 años. Cuando pasé, levanté las manos, me convertí al Señor y el predicador dijo, el que quiera seguir viniendo, que venga. Y el que no, que se quede. Sí. Y hasta el día de hoy he estado en los pies del Señor. Tengo Wow. 15 años en el Evangelio, para la gloria y la honra del Señor, predicando la palabra y el Evangelio de salvación desde los 14 años. Mira, hay muchos jóvenes ahí que yo sé que nos están escuchando, aparte de las personas mayormente mayores, hay muchos jóvenes que nos están escuchando ahí. Y hay jóvenes que a veces dicen que no se puede, que hay mucha lucha, que hay mucha batalla, que hay mucha guerra. Y es bueno que ellos entiendan y puedan escuchar más o menos qué has tenido tú que hacer para mantenerte en el Evangelio. ¿Cuál ha sido tu reto, tus luchas, y que te han podido, o lo que te ha podido forjar a ti para mantenerte en el Evangelio que tú conociste en un tiempo donde tú no querías estar, te sentías incómodo? En la palabra dice Jesús hablando a sus discípulos, la carne es débil, Sí. más el espíritu siempre está dispuesto. Dispuesto. De que hay barrera, de que es difícil, de que no es fácil, es una realidad.
siempre estaremos enfrentando caos, siempre estaremos enfrentando batalla, pensamientos, la música que suenan en nuestra mente, Sí, aquellas obras, aquellas cosas que antes hacíamos, siempre van a estar en nuestra mente. sí, Pero no sé cómo fue, lo que sí sé, que cuando me convertí al Señor, Jesús se encargó de las demás cosas. claro. Comencé a leer la palabra continuamente, Te constantemente. llamó la atención En la esa escuela fe de Dios. tenía un hambre, se me nació un hambre por la palabra y un hambre por escudriñar, memorizar versos, memorizar historia bíblica. Y me sentaba, ya no jugaba mucho. Wow. Ya no hablaba mucho con los demás amiguitos míos que no eran cristianos. Ya como antes enamorábamos las muchachitas, Sí, sí. carajitas, ya no me llamaban mucho la atención. Y ellas mismas comenzaron a ver la rareza, como, verte sí, extraño. wow, pero el varón se convirtió de verdad, porque ya no nos están buscando y aún me está rechazando. Wow. Y entonces me sentaba en recreo solo a escudriñar la palabra. Solo. Cuando salía de la escuela, me metía a la iglesia a orar. Y orando, El recreo orando, tuyo era la palabra. orando. La palabra, oración continua. Silicio, amanecía en la iglesia Tú amanecías en la iglesia a pesar de esa de esa a mi adolescencia. temprana edad. Y fue algo bastante, Te fue marcando. pero sorprendente. Wow. Porque no es que tenía, bendigo a los que son mentores Sí, sí. de la juventud, bendigo a los que son cobertura de la juventud. Sí. Y bendigo a aquellos que tienen una cobertura. Eso es de gran importancia. Sí. Pero no es que tenía una cobertura, no es que tenía, claro está, tenía mis pastores siempre, pero lo que te digo no es que tenía un guía directamente Sí. que me dijera, Algo tienes que así, hacer esto. Algo así, no lo hagas. No me daban pasos. Sí. Como hoy en día esta programación, este canal de bendición, Excelencia Cristiana, Que educa que ha mucho. servido de gran bendición para muchos mucha ayuda, sí. que se han convertido Sí. y seguirá siendo de bendición para la gloria Amén, de Dios. así es. Que a través de esta programación se orienta y se enseña a muchos Sí, hombres y mujeres que salen del mundo. Sí, claro. Pero mi guía y mi líder fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él me decía qué hacer. Dios. Él me guiaba a la oración, al ayuno. Ayunaba de 6 a 6. Siliciaba de lunes a lunes. Buscaba al Señor. Y siempre tenía un hambre, siempre sentía ese fuego. Y no es que no tenía ausencia de los pensamientos. No es que tenía ausencia de los deseos carnales. Sí. Habían deseos carnales. Habían malos pensamientos. Pero también había un espíritu superior y había un hambre superior a aquellos que podía contrarrestar la voluntad de Dios en mi vida. Yo noto que todavía se siente en ti, se ve esa sensibilidad ante el Espíritu, porque ahorita cuando estábamos fuera de cámara, que bueno, tú estabas programado para el mensaje, tú estabas más o menos analizando de qué hablo, y vi que de un momento a otro tú dijiste, vamos a hablar del Evangelio progresivo. O sea, tú sentiste el toque del Espíritu y ahí comenzaste a moverte. Eso es algo muy importante en el creyente, lo que es la sensibilidad al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el guía. Sin Él guía no hay. Todo el mundo se pierde en el camino. El evangelio viene siendo progresivo porque desde los tiempos remotos, desde Abraham, Sí. Dios ha buscado un guía. Wow. Dios ha buscado un líder Sí. que mantenga a su pueblo fijo al blanco. Gloria a Dios. Pero no había podido dar con ese líder. Santo. Levantó a Moisés. Moisés, mientras estaba vivo, podía dirigir al pueblo a la presencia. Podía hablar al pueblo sobre las bendiciones de Dios y sobre quién era Dios. Pero el pueblo conocía a Moisés, pero no conocía al Dios que usaba Moisés. Hicieron su rol y hasta ahí llegaron. Pero Moisés era un libertador, pero pasivo. Pasivo. Un libertador que se detenía en el tiempo Santo. por su mortalidad. Al ser un hombre mortal, Sí. no podía cumplir con el propósito que Dios estaba buscando. Sí, exacto. Se levantan los sacerdotes y los sacerdotes, mientras estaban vivos, podían mantener el pueblo lejos por un momento del pecado. Levanta Dios a los jueces, pero con los jueces tampoco se podía, porque muertos los jueces, el pueblo se desviaba y fornicaba en pos de los demás ídolos de las demás naciones. Sí. Entonces, por eso es la necesidad.
Usted conoce los profetas, no pudieron. Los demás hombres de Dios, que eran hombres poderosos, Sí. eran momentáneos. Pero cuando nace Jesús, Jesús nace con un propósito, no momentáneo, sino eterno. Jesús nace con un propósito que todavía Él muere Wow. y resucita y se va al cielo. Todavía sigue ese propósito vivo. Sigue ese propósito. ¿Por qué? ¿Dónde está ese propósito? Wow. Ese propósito está en ti, ese propósito está en mí Santo. y ese propósito está en cada uno de aquellos que han sido reclutados por el Espíritu Santo. El Evangelio es el principal medio de libertad. Wow. El que carga el Evangelio, decía en el principio que es buena nueva, tiene el poder de libertar a los cautivos. ¿Tú crees que el mundo está a falta de esa palabra del Evangelio? Sí, Por lo menos como vemos tantos hogares infuncional, familia infuncional, vemos como la juventud se pierde en los barrios, la gente. ¿Tú crees que es necesario de que la voz del Evangelio, esa palabra fresca que hay en el pueblo del Señor, tú crees que debe fluir más? yo creo que el Evangelio es tan importante, tan imprescindible, que la constitución de cada país debería ser la Biblia. Wow. Todos los países, no importa qué idioma hablen, Sí. si se rigieran según los dichos de la palabra de Dios, fueran más bendecidos, hubiesen menos caos, hubiesen menos muertos, menos cementerios, hubiesen menos gente en las cárceles, hubiesen menos gente en los hospitales. Porque el poder que carga, escuche bien, hombre de Dios, Muy fuerte. escuche bien, mujer de Dios, usted no es cualquier cosa. Wow. Usted no representa Aleluya. cualquier reino. Santo. Usted representa el reino que mantiene vivo este mundo. Por eso que la Biblia dice, vosotros sois la sal del mundo y vosotros sois la luz. Y si la sal se hiciese insípida, ya la tierra no sirve para nada. Para nada. O sea que lo que le da importancia a la tierra no es el oro. Wow. Lo que le da importancia a la tierra no es la piedra preciosa. No son las minas. No son las minas, no son los edificios, no son los bancos, Wow. no son las naciones ricas. Lo que le da importancia a la tierra es un hombre de Dios y una mujer de Dios que entienda la importancia que carga en sí mismo. Santo, gloria. El poder que tiene el Evangelio, El el Evangelio. poder que tiene la palabra de Dios. Santo. Acuérdese que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y el que vive por fe, aún sin ver, cree. Wow. Aún sin ver, avanza. ¿Por qué? Porque no es limitado a lo que sus ojos puedan ver, sino avanza según lo que escuchó sus oídos y de quien lo escuchó. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de quién? De Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas, palabra de Dios. Usted que está necesitando una libertad, usted que necesita que tus hijos tomen buenas decisiones, que tomen los buenos caminos, que asimilen tus consejos. No hay que buscar muchos psicólogos, no hay que buscar muchas estrategias, no hay que buscar muchos pasos. El paso principal es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y hacer caso a los dichos de la palabra. Escudriña la palabra, escudriña los dichos de la palabra. Por eso que una de las leyes que Dios le dio a Israel era que tenían que leer. Uno de los principios fundamentales de los judíos es que tenían que leer la palabra de Dios antes de acostarse. Wow. Cuando iban en el camino tenían que hablar de la palabra. Sí, al levantarse. Cuando estuvieran en el campo tenían que hablar de la palabra. Sí. Cuando estuvieran comiendo tenían que hablar de la palabra. Sí. Y yo creo que eso está haciendo falta. Wow. Se está perdiendo ese principio. Ese principio. Esa cultura espiritual de los hombres y de la familia en la casa se está hogar. perdiendo. Wow. En el hogar se está perdiendo. Porque más bien se está viendo a la familia, cada quien con un celular. Wow. Y cada vez que tú obvies la palabra de Dios, pierde esencia. Pierde esencia. Porque la palabra de Dios es la guía que te conduce. Es el manual de vida para enseñarte a vivir, cómo comportarte. El Evangelio te enseña hasta cómo hablar, hasta cómo mirar, de dónde puedes mirar y dónde no puedes mirar. Porque es guía, es O luz. sea, tú estás diciendo que la gente que está, bueno, ahora mismo tú hablas con la gente y la mayoría de la gente está tan distraída, está tan turbada, mucha gente está con mucha depresión.
porque la gente tiene el espíritu de Marta, del afán y la búsqueda, porque la gente está buscando, nada les sacia. Incluso hasta muchos creyentes están buscando y buscando y buscando y sienten un vacío que hay en él. ¿Tú crees que el vacío que hay es de una cercanía más constante hacia el Espíritu Santo, hacia el Evangelio? ¿Tú crees que el pueblo necesita más relación, esa coinonía más con Dios? Claro, porque mencionaste a Marta, Wow, pero también no podemos dejar aparte a María, a María. porque María estaba escuchando la palabra y Marta estaba afanada. Sí, Y es un peligro para esta generación quitarle el tiempo de la palabra para dársela a las ocupaciones de la tierra. wow, muy fuerte. El Señor me enseñó un principio y fue lo siguiente: el que se ocupa mucho en lo terrenal es ocioso espiritualmente. Santo. El que se ocupa mucho en las cosas comunes es un vago espiritual. Sí, un Y vago. ningún vago espiritual podrá darle libertad a los cautivos. Dios mío. Ningún vago espiritual podrá mantener un ministerio progresivo de libertad. Ningún vago espiritual, ningún ocioso espiritual podrá echar fuera a los demonios. Dios mío. Pueden hacer bulla, Santo. porque el problema del pueblo, Pueden crear un ruido, pero, Sí. pero no hay resultado. ¿usted sabe dónde radica el problema mayor del pueblo? Radica en la falta de conocimiento de quién son, ¿De quién? de quiénes son, Wow. Muy fuerte esa palabra. quién soy, Repita esa palabra otra vez. a qué fui llamado en la tierra, Sentí que esa palabra creó un impacto. Repítala para nuevamente. qué me llamó Jesús, quién Wow, yo soy. Dios del cielo. Cuando yo no sé quién yo soy, yo me voy a esclavizar Wow. debajo de la potestad humana, debajo de un líder humano, Santo. para hacerlo rico a él. Y voy a obviar la voluntad eterna de Dios para libertar a los cautivos. Santo Dios de El gloria. poder que tiene el evangelio Muy fuerte. es un poder que no es para ser rico, porque ya el que tiene el evangelio es rico y millonario. Es rico. Todo lo tiene. El poder que tiene el evangelio es para abrir ojos, Wow. Y puertas. para habilitar visiones, Santo. para romper cadenas, Dios. para desbaratar maldiciones. Y desbaratar maldiciones no es para cualquier persona. Dios mío. Wow. Desbaratar maldiciones no lo hace cuenta de banco. Desbaratar maldiciones no lo hace una remesa. Dios, mi alma. Desbaratar maldiciones no lo hace una empresa. Aleluya. Desbaratar maldiciones no lo hace Gloria una persona a Dios. tal, de tal Santo, nación. Cordero, Desbaratar gloria. maldiciones es una persona que ha nacido de nuevo por vía de la libertad del evangelio de Jesucristo. Santo, gloria a Dios. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Santo. ¿Quién era Nicodemo? ¿A quién Jesús le está llamando a nacer de nuevo? Sí. A un líder, Un hombre con a una conocimiento. persona con posiciones, Sí. a una persona con capacidad, Santo. a una persona económicamente y financieramente estable, Sí. pero no tenía libertad mental, Wow. no tenía libertad emocional. Tú sabes las personas que están ahí Santo. en tu trabajo, hombre de Dios, Wow. mujer de Dios, que tienen posiciones, tienen dinero, tienen cuenta de banco sanamente hablando, financieramente, pero están emocionalmente arruinados. Son esclavos. Son esclavos emotivamente. Wow. Dios. Tienen que estar visitando consejeros. Tienen Psicólogo. que estar visitando psicólogos. ¿Tú sabes por qué? Porque a ellos le hacen falta lo que tú tienes. Wow. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo me ministró el domingo en el culto? Santo. El Espíritu Santo me dijo: la falta económica nunca ha sido una limitación para el avance del ministerio de Jesucristo. Wow. Muy fuerte. El que sabe quién es, nunca se va a limitar por la falta financieramente hablando. Santo. ¿Por gloria. qué? Porque va a saber que Dios tiene todo realizado. Yo, eso me recuerda cuando Dios me llamó y me dijo que dejara todo. Wow. Digo, no fue de una vez. En el tiempo de más necesidad, yo sabía que yo soy maestro constructor. Yo le estaba haciendo un trabajo a una señora en 300,000 pesos. Y yo debía casi 300,000. Wow. Y yo dije, bueno, voy a hacer este trabajo y voy a esforzarme un poco para que me quede por lo menos más de la mitad, para yo salir un poco de la situación y entonces tener menos deuda. Y yo recuerdo que cuando se me metió, un día amanecí con un deseo de orar como nunca. La señora, la dueña del trabajo, estaba muy afanada porque yo le terminara el trabajo. Yo le dije, hermana Carmen,
yo no puedo estar aquí, yo ahora no voy a estar aquí, yo voy a orar. Yo no voy a estar aquí atendiendo a los trabajadores hoy. Ellos saben lo que van a hacer, ya ellos saben lo que van a hacer, déjelo tener. No, usted no puede irse, digo, yo me voy a ir porque yo siento orar ahora. Yo le dije a usted que ellos saben lo que van a hacer, yo no tengo que estar aquí. Me dice, usted no puede irse, digo, Carmen, yo me voy a ir porque yo tengo que orar. Y cuando ella insistió en que yo no podía salir, yo sentí esa voz que me dijo, déjalo todo, Wow. déjalo todo. Yo le dije, y yo la llamé. Esa voz me repitió 2 o 3 veces, déjalo todo y sígueme. Y yo Pero con una deuda. con una deuda y con hambre, con problemas en mi casa, problemas económicos y problemas de alimentación. No había, había guerra. Y yo recuerdo que yo le dije, Carmen, el trabajo está avanzado en un 90%, son poca cosa lo que falta. Usted a mí, recuerde que usted lo que me había dado, eran como, creo que como 60,000 pesos, ese que quedaban 200, como 210. Y de los 210 yo tenía que pagar como 50 a algunos trabajadores. Y en madera yo tenía casi la misma cantidad en madera. Yo le dije, Carmen, dele a fulano tanto, a fulano tanto, a fulano tanto, a fulano tanto. Y lo que quedan, busca a otra persona que haga el trabajo, yo no se lo puedo hacer. Wow. Ahí yo dejo la madera, así, el que te busque, que trabaje con la madera. Yo me voy porque, me dice, usted no puede, digo, me voy, y lo dejé todo. Todo lo dejé, todos los cuartos. Con necesidad y con... Dejé perder la madera, dejé perder el dinero, dejé perder todo. Ella buscó otro. Hasta la fecha jamás, nunca he tenido que bregar más con eso. Pero una pregunta, ¿cómo ha sido tu estado Nunca me ha actual? faltado nada de ahí en adelante. Nunca. Yo lo dejé para atender las cosas de Dios. Nunca me ha faltado nada. ¿Y qué es el progreso que trae el Evangelio de Jesús? Porque no es fácil convencer a aquellos que no han entendido y no han tenido un encuentro divino con Dios de que Dios recompensa más que el hombre. Usted dijo algo muy importante y tocamos ahorita algo. Yo creo que Dios le está hablando a gente ahí. Hay gente que se le ha empeorado su salud, se le ha empeorado sus ingresos, su finanzas, se le ha empeorado la situación en el hogar, que a veces trae problemas, trae conflictos entre los hijos, entre los padres. Gloria a Jesús. ¿Me entiende? Y la situación se le ha complicado de manera terrible. Yo creo que eso te está dando un mensaje a ti, mujer, a ti, varón de Dios que esté escuchando. Creo que eso está arrojando un mensaje a ti. Creo que Dios lo que está diciendo es que atienda lo de Él para Él atender lo tuyo. Amén. Sí. Amén. El evangelio es progresivo, pero el evangelio es incómodo. Porque es que tú tienes que despojarte. Pablo dice que tú tienes que despojarte. Es un reto. Es un reto. Por eso que Jesús dijo, sígueme. Entonces hay cosas que tú tienes que soltar para agarrar otra. ¿Entiendes? Como este que andaba con la capa, le tuvo que soltar la capa para poder tener el encuentro con Jesús. Yo creo que hay mucha capa, como usted dice, ministro, que están arropando a muchas personas y por eso lamentablemente todavía son esclavos. No sienten paz. Cantidad de creyentes no sienten paz, no sienten gozo. Amén. No se sienten con ese deseo como de gozarse con las cosas del Señor, que ya ni hablan de Dios, porque han perdido hasta el deseo, la sensibilidad de hablar del Señor, porque lamentablemente se han ido dejando distraer del sistema y han ido volviendo a la esclavitud, y por eso se está perdiendo. Lo que pasa es que uno es lo que uno practica. Lo que uno practica. Wow. Y donde uno se desarrolla, uno se adapta a ese ambiente. Wow. Y por más que uno quiera ser espiritual, si vivimos en lo natural, se nos va a ser imposible. Muy difícil. Sí. Asimilar las cosas espirituales si no oramos y si no leemos la palabra de Dios. Wow. Hay personas que han vendido que eso es normal. Hay personas que se han adaptado al sistema, que es normal vivir la vida entera trabajando. Santo. Pero nunca vas a ser un hombre de Dios efectivo o una mujer de Dios libre sin adaptarte a las modalidades espirituales, a las normas espirituales. En el camino que tú tienes, ¿qué edad tiene en el Evangelio? ¿Cuántos años tiene ya? Voy a cumplir 16 años ya en el Evangelio, para la gloria de Dios. 16 años en el Evangelio. ¿Cuál ha sido el tiempo más difícil que tú como que te has encontrado, que como que no puedes subir la loma y como que la reversa? Bueno, cuando me convierto a Jesús, enfrenté la muerte. Porque esos tiempos vienen. Sí, enfrenté la muerte de mi padre. Mi padre se murió.
Y en ese encuentro, en ese momento, tenía la Biblia en mis manos. Y las ¿Tenía la personas, Biblia? sí, las personas decían, en el mismo velorio, decían que yo estaba loco, Wow. que míralo, está loco, tiene la Biblia en la mano. Pero mi mejor refugio era la palabra de Dios, lo que yo había leído. Dios. Mis demás hermanos no sabían nada, No entendían eso. no entendían nada. Y el esclavo no entiende. Ellos estaban prendiendo vela, pero yo tenía la Biblia en la mano. Santo Dios. Ellos estaban esperanzados de que el muerto lo podría escuchar, pero ya yo estaba hace Estaba mucho claro convencido de lo que había pasado. Sí. Y estaba tranquilo, con mi Biblia en la mano. Wow. Y para ello yo me iba a volver loco. Santo. Porque el que no entiende y no anda en tu temporada, Sí, lo que sí. no está bajo tu cobertura y en tu hábitat, no van a entender No van a entender. lo que tú entiendes. Wow. Y luego tuve que enfrentar necesidades después de la muerte de mi padre. Pero Dios nunca me abandonó. Wow. Gloria. Dios nunca me dejó solo. He aprendido a dejar cosas por la oración, para la gloria de Dios. Por la oración. Y me ha ido mejor que teniendo las cosas. Porque cuando tú dejas, como tú decías ahorita, Sí. cuando tú dejas cosas por Dios, Dios se encarga de las cosas que te toca a ti. Dios te bendice. Tú ¿Por estás qué? enamorado de Dios, varón. Porque eso es lo que presenta Dios, lo que enseña Dios. Muy poderoso este tema. Gloria al Señor. No se mete debajo de esta atmósfera de gloria, escuchando temas así, gloria al Señor, tan espirituales. Uno no quisiera terminar, gloria al Señor, el Evangelio progresivo y el Evangelio de libertad. Gloria al nombre del Amén, Señor. gloria a Jesús. Dios bendiga de manera poderosa a este joven que ha traído una palabra poderosa. Yo creo que tú debes de darle like a esto y enviárselo por lo menos a 50 o 200 o 300 personas, porque mientras más la gente escucha del Evangelio, más es libre. Y la gente necesita disfrutar de esa libertad. Así es que hemos llegado a la conclusión de esta poderosa entrevista. Gloria al nombre del Señor. No podemos decir nada. El Evangelio es gozo, el Evangelio es paz, el Evangelio es vida. Gloria al nombre del Señor. Analiza tu situación. A ver más o menos por qué no estás sintiendo gozo, si tú te sientes como que estás volviendo a la esclavitud, no sientes paz, te sientes frustrada, te sientes frustrado. Creo que eso necesita una cercanía más con Dios. Gloria al Señor. Ponete, como dicen aquí en Dominicana, donde el capitán te vea y Dios te va a ver. Así es que estuvo contigo tu hermano Pastor Pedro Julio Félix y el ministro acá, A Maurice Cabral, siervo de Jesús. Mauri Cabral. Es posible de que aparezca un joven que quiera llamarle en lo adelante y querer seguir aprendiendo más del Evangelio progresivo y quiera de usted una oración. ¿Cómo se puede contactar? Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, a Maurice Cabral en Facebook, en Instagram y en YouTube, Lo que Dios hace con los hombres, Lo que Dios hace, Gloria TV. al Señor. Y es para mí una gran bendición de que saber que esta palabra van a bendecir a muchas almas a través de este medio. En el Gloria nombre al de Señor, Jesús. poderosamente, así lo creemos y así lo afirmamos. La paz de Dios sea sobre ti hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom. No olvides de suscribirte si no te has suscrito a este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde.